Los precios del petróleo caen a mínimos cercanos a 4 meses debido a la preocupación por la desaceleración en la demanda global de crudo. El WTI claramente se ubicó por debajo de $80 por barril, y factores como el aumento en las reservas de crudo en Estados Unidos y la fortaleza del dólar contribuyeron a la presión bajista. Adicionalmente, aunque las importaciones de petróleo de China seguían siendo estables, los analistas advirtieron sobre una posible desaceleración en la demanda de crudo. Continúa viendo para obtener una perspectiva completa de cómo estos elementos están afectando al mercado del petróleo. Bueno, aquí tenemos 4 elementos muy importantes en los mercados bursátiles. En primer lugar, tenemos el índice del dólar americano, que ha corregido desde el máximo del año, que estaba cercano al 107 antes de la reunión de la Reserva Federal de la semana pasada, y ahora está haciendo una pausa aquí alrededor de 105. Personalmente no lo veo cayendo mucho. Lo cierto es que con ese discurso dovish de la Reserva Federal cayó un poco, que el mercado apuesta a que no van a haber más subidas de tasas. Por otro lado, tenemos los tesoros americanos, que también vienen cayendo después de que hicieron el máximo de los últimos 16 años, cercanos al 5%, y ahora están batallando aquí en este nivel que es muy importante, el 4,5%. Y aquí es donde viene algo contradictorio. Aquí hay 2 formas de analizar cuando caen los tesoros, porque cuando los tesoros caen, es posible que sea un síntoma de que lo que hizo la Reserva Federal funcionó, que la economía se está enfriando un poco, o simplemente una corrección, la cual, mientras la inflación no esté por debajo del 2 o cerca al 2, es algo que es negativo para las decisiones de la Fed. Es decir, esto podría ser inflacionario, tasas bajas. Las tasas altas hacían que la Reserva Federal de pronto no estuviera tan interesada en subir tasas porque los mismos tesoros controlaban esa situación. Pero si ya cae mucho, vuelve a abrirse la posibilidad de que la Reserva Federal suba tasas. Y esta caída en los tesoros es la que ha motivado que las acciones estén subiendo recientemente. Estos 2 activos, como ustedes pueden ver, normalmente operan de forma inversa, es decir, cuando el uno sube, el otro cae. Lo mismo sucede por acá, así que ese es un movimiento bastante lógico. Y obviamente las acciones van bien, están en niveles cercanos de 4.400, pero si las preocupaciones sobre una economía débil se llegaran a cristalizar, entonces las acciones volverían a caer. Así que de momento es prematuro saber hacia dónde van a ir los mercados en el mediano plazo. Por ahora, en el corto plazo se están comportando de manera lógica. Veremos qué sigue pasando en los próximos días. Y por último tenemos el petróleo, que en los últimos días es el que ha presentado el movimiento más fuerte a la baja, por supuesto, y ya veremos algunos de los factores que están causando esta caída. Por ahora, desafortunadamente, la caída del dólar no es suficiente como para motivar una alza en el petróleo, que normalmente cuando cae el dólar, eso motiva a que el petróleo suba. Por ahora el dólar sigue manteniéndose fuerte, así que no es un impulso adicional que permita que el petróleo suba. Recuerda dejar tus comentarios o preguntas y apoyar nuestro canal dándole un me gusta, suscríbete y activa la campana para que estés al tanto de nuestras próximas publicaciones. Hola a todos, soy Mauricio Fernández y les doy la bienvenida nuevamente a nuestro canal Capital.com. La reciente caída en los precios del petróleo se atribuye a una serie de factores clave, factores que han llevado los precios a niveles mínimos de los últimos 4 meses. En primer lugar, la desaceleración en la demanda global de crudo ha generado preocupaciones en el mercado, desaceleración que se ha evidenciado especialmente después de las señales económicas débiles procedentes de las economías más importantes, lo que ha llevado a una disminución en la confianza de los inversionistas en el consumo futuro del petróleo. Otro factor significativo en la caída de los precios del petróleo ha sido el notable aumento en las reservas de crudo en los Estados Unidos. Los datos del American Petroleum Institute revelaron que se registró la mayor acumulación semanal de reservas desde febrero, con un incremento de más de 11 millones de barriles en la semana que finalizó el 3 de noviembre. Este aumento en las reservas refleja un enfriamiento en el consumo de combustible, especialmente a medida que se acerca la temporada de invierno. Por otra parte, la fortaleza del dólar es otro factor relevante en la caída de los precios del petróleo, fortaleza que se mantiene a pesar de que en la última reunión de la Reserva Federal se dieron señales significativas de la posible finalización del ciclo de tasas alcista. Un dólar fuerte tiende a presionar la baja de los precios del petróleo
ya que hace que el crudo sea más costoso para los inversionistas que utilizan otras monedas. Del mismo modo, existe la preocupación de que si bien puede no haber más movimientos alcistas, tampoco habría recortes en un futuro cercano, y las tasas están suficientemente elevadas que podrían enfriar aún más el crecimiento económico, lo que a su vez afecta a la demanda de petróleo. Otro factor importante es la situación económica en China, el mayor importador de petróleo del mundo, que a pesar de que sus importaciones de petróleo se han mantenido estables, las señales de desinflación y datos comerciales decepcionantes han generado preocupaciones sobre la demanda de crudo en medio de altos inventarios y cuotas de exportación potencialmente más baja para las refinerías. Mientras que en la zona euro, la disminución de las ventas minoristas y las señales de una posible recesión son otro ingrediente que pone presión adicional sobre la demanda de petróleo en la región. Por último, si bien la disminución de las preocupaciones sobre interrupciones en el suministro relacionadas con el conflicto entre Israel y Hamas ha aliviado la presión, la incertidumbre en los mercados petroleros persiste. El futuro de los precios del petróleo dependerá en gran medida de la evolución de estos factores y de cómo se gestionen en el mercado global de energía. En resumen, la reciente caída de los precios del petróleo es el resultado de una interacción compleja de factores: la desaceleración en la demanda global, el aumento de las reservas de petróleo en los Estados Unidos, la fortaleza del dólar y las preocupaciones económicas en China y la zona euro han ejercido presión sobre los mercados petroleros. Identifiquemos algunos niveles importantes y luego analicemos el posible comportamiento de los precios en los próximos días desde una perspectiva técnica, utilizando los gráficos disponibles en la plataforma de capital.com. Como primer soporte tenemos 73.6, que es el Fibonacci del 23%, luego tenemos 70, que es una figura psicológica importante, y por último tenemos 67, que es una zona de soporte bastante fuerte. Como primera resistencia tenemos 78.5, que es la media de 200 días, luego tenemos 82.8, que es la media de 20 días, y por último 85.7, que es la media de 50 días. Empecemos por dibujar los niveles que acabamos de mencionar. En primer lugar, tenemos como primer soporte el Fibonacci del 23%, que está al 73.60. Luego tendríamos la figura psicológica, que son los $70. Y por último, esta zona de soporte, que está alrededor de $67. Como primera resistencia y muy importante, tenemos la media de 200 días, que está en 78.5. Luego tenemos la media de 20 días, que está en 82.80. Y por último, la media de 50 días, que está en 85.7. Bueno, claramente tenemos un canal bajista desde cuando hizo ese máximo de 94.20 a comienzos de octubre. Y por ahora no se le ve parado. Digamos que es una caída bastante pronunciada, como ustedes pueden ver dentro de ese canal, que además está tratando de superar este nivel de la media de 200 días, que normalmente es un nivel que le cuesta mucho a cualquier mercado superar, pero en este caso, en este momento, lo está haciendo demasiado fácil. Por ahora, no creo que el mercado esté encontrando un piso aquí en estos niveles de 75.7, y de hecho, con la situación como está, me gustaría que volviera aquí a la media de 200 días, ojalá volviera aquí a 78.5, aunque realmente no lo creo por ahora. Yo realmente creo que aquí va a ser un descanso, y aquí en la mitad de esta vela, alrededor del 76, me gustaría intentar un corto. Yo sí arriesgaría por lo menos $2, $2.50, pensando en que por encima de la media de 200 sería el stop nuevamente, con la idea de hacer un riesgo de retorno de 1 a 2, y la idea sería que este trade vaya hasta 67. Ahí aproximadamente serían $9, prácticamente 1 a 3 sería este intento de riesgo-retorno. Ya cuando llegue a estos niveles pensaríamos qué hacer, porque sí creo que aquí este ha sido un nivel bastante significativo para el mercado. Y ya si cae aquí estos niveles, la caída sería mucho más profunda, por lo menos hasta $55. Pero vamos paso a paso. Por ahora, este es el próximo target. Esperemos a ver qué hace el mercado. Eso fue todo por hoy. Les deseo muy buenos trades. Muchas gracias y hasta la próxima publicación.